Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y que juntas podamos aprender de nuestro Dios. Para las que nos ven por primera vez, les doy la bienvenida a nuestra serie Mujeres frente a los atributos de Dios. Esta pequeña serie tiene como propósito conocer la persona de Dios, de tal manera que cada una de nuestras áreas en las que operamos como mujeres, ya sea como esposa, como hermana, como madre o como hija, o como mentora, podamos rendirla a los pies de Cristo. Así que antes de poder iniciar con nuestra enseñanza, te pido que en el lugar donde tú estés, me ayudes a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Señor y Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, agradecemos. Mi Dios, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes hoy de estar aquí. Rogamos a ti por entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos para poder conocer tu verdad y que tu verdad nos haga libres. Ayúdanos a conocer lo que tú quieres que conozcamos acerca de ti, a poder ver tu poder en su plenitud. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La razón por la cual creemos acerca de la existencia de Dios es porque su palabra misma lo ha dicho. Nuestra mente para comprender en su totalidad la esencia de Dios es limitada. Es limitada por el espacio, por el tiempo, que han sido corrompidos por el pecado que habita en el hombre. La persona de Dios se ha revelado suficientemente en la palabra, pero no de manera exhaustiva. De Dios solo podemos conocer lo que Él nos ha dado a conocer por medio de su palabra. Por medio de las Escrituras es que podemos conocer su naturaleza y sus obras. Y amiga, esto es suficiente para conocerle de manera personal. Aunque la esencia de Dios sea incomprensible, Él, en su amor, ha declarado ciertas cosas que son verdaderas respecto a su persona. Estos son mejor conocidos como atributos. A lo largo de las Escrituras, Dios se ha revelado al hombre por medio de varios y distintos nombres, por lo que en esta tarde hablaremos sobre el atributo de la omnipotencia de Dios. El nombre de una persona simboliza lo que Él es y lo que Él hace, pero muchas veces este significado no termina de sintetizar lo que la persona es. Así que dicho nombre comprende su carácter, su posición, sus acciones y le otorga un significado personal al portador. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, los nombres de Dios eran importantes, ya que su significado reflejaban su carácter y su naturaleza en sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer a su pueblo como el Shaddai, que proviene de la palabra Shaddad, y que alude a su gran poder. La palabra Shaddai tradicionalmente es traducido como todopoderoso. Por lo tanto, a la luz de este significado, podemos ilustrar la omnipotencia de Dios como su capacidad para hacer cualquier cosa. Él es el poderoso, el fuerte, aquel que todo lo puede. Y a lo largo de las Escrituras podemos ver que Dios es, sigue y seguirá siendo el mismo de siempre. Su poder no depende de las circunstancias ni del tiempo. Es por eso que Dios en el Antiguo Testamento se dio a conocer como el Shaddai, el que puede hacer cualquier cosa. Y en el Nuevo Testamento confirma nuevamente este nombre. Como lo dijimos, la palabra Shaddai, el nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento, alude a la omnipotencia de Dios, pero esta misma palabra la podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.
dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra griega que encontramos aquí para aludir a la omnipotencia de Dios es Pantocrator, un nombre que solo se le atribuye a Dios como aquel que tiene el poder suficiente, el fuerte, el poderoso, el gobernante, el soberano absoluto. Amiga, en nuestra mente finita nunca podremos obtener una comprensión exacta del poder de Dios. Es por eso que para conocer su carácter, debemos venir al testimonio que Él mismo ofrece. Y esto es a través de las Escrituras. Podemos ver el poder de Dios operando de diferentes maneras, en diferentes aspectos. Pero en esta ocasión quiero compartirte 3 de ellos. En primera instancia, podemos encontrar que el poder de Dios opera por medio de todo lo creado. Dice Salmos, capítulo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Podemos ver claramente que este capítulo hace eco en el libro de Génesis, declarando que Dios, el Shaddai, con su gran poder, creó y fundó el universo. Si leemos con atención el libro de Génesis, podemos darnos cuenta que el mandato divino de Dios se repite 9 veces. Y dijo Dios, y fue hecho. Amigas, esto es verdaderamente asombroso. Un simple mandato bastó para que la creación fuera consumada. Dios no necesitó de nadie ni de nada para que su poder operara en la creación del mundo. Su obra revela su gran poder, el poder de su palabra. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En segunda instancia podemos ver que el poder de Dios sustenta el universo, sustenta todo lo que Él creó. Aquel que pronunció la existencia de todas las cosas, también sustenta la creación por el poder de su palabra. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por favor, permíteme leerte este mismo versículo en la traducción lenguaje actual para que podamos comprenderlo un poco más. El Hijo de Dios nos muestra el gran poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El dar vida donde no lo hay y mantener el universo son actos propiamente de Dios, pues Él es único en su poder. Ningún ser humano puede hacer tales cosas. Es incapaz de siquiera sustentarse a sí mismo. Nada de lo que nuestros ojos físicos puedan contemplar pudiera mantenerse si Dios no estuviera operando con su gran poder, con su incomparable poder. El Shaddai, aquel que se reveló a su pueblo como el Todopoderoso, es suficiente para hacer cualquier cosa, para dar vida
y sustentar a la misma. Y por último y no menos importante, el poder de Dios lo podemos ver a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amiga, Cristo tiene el poder para liberarnos de la condenación eterna a causa de nuestros pecados. El pecado nos mantenía en enemistad con Cristo, alejados de su presencia. Pero con su brazo poderoso nos liberó. Es decir, nos acercó, nos liberó del dominio de las tinieblas. Y ¡wow! ¡Qué impresionante lo que este texto revela, amiga! Podemos ver el poder de Dios obrar de muchas maneras, que claro están implícitas en este texto bíblico. Podemos concentrarlo en su poder para salvarnos, pero hay mucho detrás de esta pequeña palabra. Dios no solo tiene el poder para salvarnos, sino también para perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Tiene el poder suficiente para acercarnos a Él y olvidarse de nuestros pecados, de nuestro pasado. Tiene el poder para vencer las tinieblas y traernos a la luz. Tiene el suficiente poder para vencer el reino de Satanás. Tiene el poder para redimirnos por su muerte en la cruz, de liberarnos por medio del pago que se hizo por nuestro rescate. Podemos tomar muchos otros pasajes que hablen acerca de la obra redentora de Cristo, pero este pasaje ilustra de manera impresionante el poder de Dios. Amiga, ¿puedes darte cuenta de que Dios no solo nos liberó de la condenación de nuestros pecados, sino que nos dio la entrada a una vida nueva y una vida de libertad y llenura en Cristo? Amiga, conocer el poder de Dios nos ayuda a ver nuestra condición delante de Él, ya que en nuestra humanidad creemos que somos autosuficientes, que todo lo podemos hacer y que todas las cosas que nos rodean están bajo nuestro control. Comprender el atributo de la omnipotencia de Dios nos lleva a entender que su poder obra de acuerdo a su voluntad. Quizás podamos estar pasando por alguna situación difícil, donde nos encontremos desesperadas ante la situación familiar, un problema, una enfermedad, alguna escasez, donde la presión nos lleva a cuestionar el poder de Dios, donde nos lleva y nos conduce a preguntarnos, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace esto? Si Dios tiene el suficiente poder, ¿por qué no lo evita? ¿Por qué si Dios todo lo puede hacer y no hay nada imposible para Él, por qué no actúa? Pero déjame decirte, amiga, que el poder de Dios actúa de acuerdo a su voluntad y claro a sus propósitos eternos. Quizá por el momento no entendamos la situación y es difícil de comprender, pero Dios opera en su poder como, cuando y donde Él quiere. No hay nada difícil para el Creador. No hay nada difícil para el sustentador del universo. No hay nada imposible para el Redentor. La omnipotencia de Dios es un atributo que nos lleva a rendirnos ante su presencia. Reconocer su poder nos coloca a nosotros en el lugar que debemos estar. Él es Dios y sabe lo que hace. Su poder está técnicamente confiado a lo que Él quiere hacer eternamente. Así que, amiga, temblemos delante del Dios Todopoderoso. Honremos su nombre, porque fuera de Él no hay otro Dios. Y con toda esperanza, caminemos en aquel que todo lo puede hacer.
Por último, permíteme leerte lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice la traducción lenguaje actual: Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Que Dios te bendiga.